Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta edición de rendición de cuentas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al director general de ingresos, Julio de Gracia. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con él vamos a conversar sobre los antecedentes de la situación actual de la Dirección General de Ingresos, de los ingresos fiscales del Estado, la situación que se impuso después de la pandemia, ¿verdad? Y en qué momento nos encontramos en estos instantes. 2019 fue un semestre, el último semestre muy productivo para el país. Sin embargo, del 20 de enero en adelante, con todo lo que venía de Europa y sobre todo el 9 de marzo, comienza aquella tormenta de las tormentas, le dice el presidente Cortizo, la pandemia. ¿Cómo se reflejó eso en la labor de recolección de ingresos fiscales para el país? Mira, es importante destacar que cuando iniciamos en la administración el 1 de julio del año 2019, nos encontramos con una situación bastante complicada en materia económica y el presidente inmediatamente le pidió al ministro Alexander tomar algunas medidas y acciones, como fue, vamos a pagar a los proveedores, vamos a buscar los mecanismos para impulsar y reactivar la economía. Observamos también un presupuesto que se había elaborado que definitivamente no cumplía con las expectativas. Tenía sobreestimaciones. Había sobreestimaciones y que evidentemente no había la forma para la recaudación de ese presupuesto del año 2019, por lo que el año 2019 terminó difícil también. Okay. Enero, febrero del 2020 comenzaba a despegar este gran avión. Y de repente, como bien lo mencionas, nos tocó esa gran tormenta de tormentas que no solamente impactó a Panamá, sino al mundo entero. El planeta completo. Y Panamá se muestra al mundo. Panamá depende mucho de la inversión extranjera, de los servicios que brinda Panamá al comercio mundial, y es allí donde el impacto en nuestra recaudación, como lo dice y lo manifiesta el presidente Cortizo, con una cantidad abismal en la recaudación que no pudimos alcanzarla. No es porque el gobierno no quiso, sino que evidentemente todo se detuvo. Se detuvo la economía, se detuvo también las obligaciones tributarias. De alguna medida, la DGI servía más que todo como un facilitador de actividades que se mantenían vigentes y que evidentemente no podíamos ir donde los contribuyentes y obligarlos a pagar. Claro. Fue un gobierno empático, hemos sido un gobierno muy empático, y es donde el presidente Cortizo impulsa también medidas de alivio tributarios, como fueron también alivios económicos relacionados con el tema de la luz eléctrica, con el tema del vale digital, entre otros. El Estado panameño no pudo recaudar, tuvo que atender y solicitar deuda, porque tenemos dos opciones: o recaudamos o pedimos deuda. Panamá no tiene una banca central. Claro. No imprime billetes. Claro. Y es allí donde tuvimos una situación crítica en materia de recaudación. 16 días después de la toma de posesión, Panamá negocia con éxito unos bonos casi por $2.000 millones. Eso ayudó a paliar un poco. ¿Cómo nos ayudó a manejar eso? Sobre todo porque haces énfasis en las deudas que hubo que pagar. Sí, tuvo que atenderse el pago a los proveedores. Y no solamente proveedores que estaban en contratos, sino también temas relacionados con subsidios, no solamente a nivel de personas, sino personas jurídicas también, claro, como son los temas relacionados con los intereses preferenciales, los bancos que otorgan este tipo de beneficios. En fin, el Estado panameño, a través del gobierno y el liderazgo del presidente Cortizo y el ministro Alexander, se impulsó esa agenda de recuperación, de atender las deudas que tenía el Estado. ¿Cómo el Estado iba a cobrarle a las personas? ¿Hay un aproximado más o menos de esas deudas? ¿Como cuánto tuvimos nosotros que Mira, ahora mismo pagar? No te tengo ese dato. Claro. Evidentemente, probablemente podemos complementarlo durante la entrevista, pero fue una deuda muy importante. Y es por eso, y me adelanto al 2023-2024, por eso la gente dice: oye, ¿por qué ustedes están con ganas de recaudar más? Claro. ¿Qué están buscando? Porque el presidente Cortizo es responsable y una persona honesta. Solo no queremos dar a las futuras administraciones los problemas que heredamos, sino queremos dejar que los proveedores y todos los sectores económicos relacionados con las obligaciones que tiene el Estado con ellos se pueda cumplir. Ahí está el gran esfuerzo que estamos haciendo para cerrar fuerte
esta administración. 290.000 contratos se cerraron, las empresas se cerraron también. ¿Cómo cuánto dejamos de percibir en el Estado panameño en ese instante en materia de ingresos? Porque como bien dices, o recaudamos ingresos o pedimos deuda. Creo que hay una cifra rodando de 4.000 y tantos, pero al final fueron miles de millones de dólares. Y ahí es donde tenemos que nunca olvidar que nosotros pasamos, y el mundo pasó por una pandemia. Esta administración atendió una pandemia. Hubo un momento que había 1.4 millones de panameños y extranjeros en el territorio nacional que no tenían acceso a un salario porque se le habían suspendido sus contratos. Claro. El Estado panameño de manera, y fuimos uno de los primeros en utilizar el vale digital a través de la cédula, de que en principio era, si no me equivoco, $80 y subió a $100. La pregunta siempre es, perdona que te interrumpa, ¿de dónde salieron esas iniciativas? Porque aquí hay una cosa que para mí es muy evidente y voy a traer a colación una anécdota del doctor Armodio Arias. Tú sabes que la discusión para hacer la Universidad de Panamá duró 32 años. Desde 1903 hasta 1935 Panamá estuvo discutiendo cuándo se hacía la universidad, hasta que llegó el doctor Armodio Arias y dijo, se hace, y se hizo, ¿verdad? Es decir, las iniciativas para poder enfrentar en un momento determinado una situación. En el caso de Panamá y en el caso concretamente de la pandemia, hombre, como ha pasado en otros países, mucha gente se quedó sin vacuna, ¿no? Y con esta situación económica que describe, mucha gente se quedó sin trabajo y sin posibilidad de comer. Si eso no hubiera sido atendido, hombre, quién sabe en qué situación se hubiera encontrado Panamá. ¿De dónde salieron esas iniciativas? Mira, director? Al final es el presidente Cortizo. O sea, el presidente Cortizo ha sido muy humilde en no decir muchas cosas. El presidente Cortizo, un hombre con un pensamiento estricto, un pensamiento pausado, y no es una declaración porque yo aprecie que era el presidente Cortizo o es líder de este gobierno, sino que la gente todavía no sabe lo valioso que ha sido que el presidente Cortizo haya estado al mando del país durante estos tiempos. El presidente Cortizo todo lo revisó, todo lo liderizó. El presidente Cortizo estaba permanentemente con todo su equipo preguntando cómo íbamos allá, qué hacíamos para ayudar a la gente. ¿Cuántas personas estaban contagiadas? ¿Cuántas estaban muriendo? O sea, todo es un tema, y fue transparente, Julio. Al final, nosotros como país diariamente entregábamos una información. Diariamente aquí nosotros, nunca olvidemos que la DGI y todos muchos ministerios y direcciones teníamos personal reducido. Por eso es que te pregunto, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron para mantener este país andando? Es una gran pregunta, creo que fue mística, fue amor por la patria, por el servicio público. Y estoy seguro que muchos panameños que quizás no tuvieron la oportunidad de estar en ese periodo lo hubiesen hecho también, igual o mejor que nosotros. Pero tengo que destacar eso, Julio, y nunca podemos olvidarnos de lo que nos tocó a la historia jugar. Y a veces hay medidas y comentarios injustos. Pero bueno, el presidente también dice, todo esto pasa. Lo bueno, lo malo, todo pasa. Y siempre con un aliento, con un ánimo. Y insisto, el presidente ha sido muy humilde en no decir, manifestarse, muy estoico él en sus acciones, aguantando, junto con el vicepresidente, con el equipo de gobierno. Al final la historia va a juzgar si lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Claro. Yo creo y me adelanto que cuando llegue ese juicio de la historia, se podrá mirar hacia atrás y dirán, ajo, se pudo hacer un poquito mejor, pero sin duda. Claro. Pero se hizo bien, se salvó vidas. Aquí los panameños, 1.4 millones de panameños estuvieron suspendidos, no tuvieron contrato. ¿Hoy cómo estamos? Claro. O sea, al final, cuando hablamos de la evaluación comparada 2019 y los periodos siguientes, es difícil comparar. Claro. Y aún así, estamos muy por encima del año 2019 en el caso de los ingresos tributarios. La pandemia afectó el funcionamiento no solamente de la empresa privada, el funcionamiento concretamente del gobierno. Hubo instituciones que prácticamente fueron desalojadas por los niveles de contagio. ¿Cómo afectó a la DGI? ¿Cómo trabajaron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? Mira, nosotros le dimos frente a un reto una oportunidad. Nosotros de ese año teníamos aproximadamente 40 y tantos trámites en línea. Duplicamos los trámites en línea en el año 2020.
duplicamos o atendimos, mejor dicho, devoluciones de impuestos porque la gente necesitaba plata. Claro. Y aquí encontramos devoluciones de impuestos de 1998 que no habían sido atendidas. De 1998. 1998, imagínate. Devoluciones de impuestos. Y yo le puedo decir que la mayoría, esa es la crítica. Oye, la DGI no devuelve, la DGI primero resuelve y audita y reconoce la devolución. Hoy te puedo decir que estamos casi al día, al año final del 2022, atendiendo o haber atendido las devoluciones de impuestos. Es tesorería que paga, dependiendo del presupuesto, pero el reconocimiento y la auditoría de la DGI ha cumplido. Yo quiero decirte que la pandemia ha sido una gran oportunidad, no solamente para la DGI, sino para el Estado panameño, de digitalizar muchas cosas que probablemente se decía, así como pasó lo de la universidad. Eso no se puede, ¿qué estás haciendo? Tal cosa. El Estado panameño y uno de los grandes legados del presidente Cortizo va a ser un gobierno más digital. Y eso hay que reconocer la labor de hecho. Se modernizó toda la gestión. Se puede hacer mucho más, se seguirá haciendo muchas cosas eso más, implica que pero de un salto importante. La discrecionalidad entonces se dio paso. Así mismo, y antes, Julio, se criticaba y creo yo que de manera humilde en esta administración muy poca gente o nadie puede decir que aquí ha habido una discrecionalidad para afectar a nadie, porque el presidente Cortizo también dice, presidente Julio, y yo siempre lo digo, el presidente nunca me ha llamado a mí, investiga, ¿qué está pasando con este contribuyente? Nunca lo ha dicho, y lo digo públicamente, o lo reitero públicamente, y es una persona, eso demuestra el respeto de un presidente a la institucionalidad, y estoy seguro, como siempre lo dice, él no llama a un magistrado, cuando nombra a los magistrados, como lo ha hecho de la manera correcta, él siempre pregunta, ¿yo te conozco en algún momento? Y le puedo decir que el 95% no lo conoce o de vez en cuando por coincidencia la vida lo ha tocado. Así que estamos frente a un presidente que está dando un legado que definitivamente va a ser un legado que hay que reconocer. Hay muchas cualidades de verdad que destacar en el caso del presidente Cortizo, no solamente su sacrificio, ¿no? Sino, hombre, esa constancia, ¿verdad? Es decir, utilizabas el término, me parece a mí bastante correcto, el liderazgo que él impuso, ¿no? Y cómo todo el mundo en su entorno ha tenido que marchar a ese ritmo, ¿no? O sea, no solamente por la disciplina, sino también por el entusiasmo que este hombre ha colocado. Vamos a un corte. En un momento estamos de regreso en esta entrevista con Publio de Gracia, el director general de Ingreso del Estado. Ya estamos de vuelta. Los Ministerios de Salud y Vivienda, PAN Deportes y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible dieron la actualización de los proyectos prioritarios de cada entidad en el Gabinete de Seguimiento a la Ejecución y Compromisos, dirigido por el ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, el viceministro Carlos García y el secretario de la Asociación Público-Privada, Salet Asbat. Larisa Díaz, subdirectora de PAN Deportes, señaló que el estadio Armando Deli está a la espera de refrendo del contrato para iniciar trabajos. El estadio Jaime Vélez ya fue adjudicado, mientras que la nueva arena Teófilo Panamá Al Brown se confecciona pliego de cargos para llevar a la licitación a fin de mes. Con la participación de las fuerzas vivas de la provincia de Colón, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, junto al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, sancionó la ley que adopta el Plan de Desarrollo Integral de Colón y se crea la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón. Como testigos de la sanción de la ley, que lleva la firma del ministro de la Presidencia, José Simpson, estuvieron miembros en pleno del Movimiento Popular Cuco, encabezados por Edgardo Boitier, empresarios, autoridades locales, entre ellos la gobernadora Iracema Dedel y el diputado Jairo Salazar, miembros de la academia como Juan Jované y Víctor Alexis. El Consejo de Gabinete de esta semana, que estuvo encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, autorizó la presentación ante la Asamblea Nacional de 2 proyectos de leyes, uno que propone la creación del Consejo Superior de Trabajo y el que establece el marco legal y cultural de las bandas musicales independientes de la República de Panamá, instituye su festival y crea su patronato. El gabinete autorizó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral a llevar ante el legislativo el proyecto de ley que crea el Consejo Superior de Trabajo como una instancia consultiva y deliberativa, promotora del diálogo social tripartito, con el objetivo de contribuir al desarrollo laboral en el aspecto económico y social.
En la misma sesión, el gabinete autorizó a la ministra de Cultura a presentar ante el legislativo el proyecto de ley que establece el marco legal y cultural de las bandas musicales independientes de la República de Panamá, instituye su festival y crea su patronato. Bienvenidos amigos, seguimos en esta conversación interesante con Publio de Gracia, el director general de Ingresos del Estado. La gente se quedó sin recursos para poder pagar ingresos, sin embargo hubo una actitud prácticamente de ayuda hacia el contribuyente. ¿Cómo operó eso? Mira, en el año 2019 iniciamos también con una ley impulsada por el diputado Melchor Herrera en su momento y otros diputados, una llamada amnistía tributaria, ¿no? Casi acercándose a la pandemia y frente a los relatos y la información que ya recibíamos, decidimos, junto con el equipo de gobierno, extender esa amnistía, si no me equivoco fue en febrero de ese año, porque sabíamos que las situaciones podían complicarse. Claro. Y así vinimos realizando alivios tributarios, por ejemplo, casos de arreglos de pagos sin intereses y sin recargo para los contribuyentes, y al final los alivios tributarios casi tocaron o han tocado a 400.000 contribuyentes, lo cual es importante destacarlo, ¿no? Que el Estado tuvo su sacrificio. Al final, el Estado lo asumió. Esa responsabilidad. Entonces, es una situación complicada, hay que atender la economía, porque hay que recordar que el tema de los impuestos radica principalmente en lo que yo produzco o lo que yo gano, yo de eso pago mis impuestos correspondientes. ¿Qué iba a pagarse si la economía estaba detenida casi totalmente? Entonces, vinimos recuperando, caímos casi 17% en Producto Interno Bruto en el 2020, una de las caídas más contundentes del mundo. 18% de desempleo. Exactamente, pero el rebote, como dice el ministro, fue un rebote perfecto. 14 y pico por ciento el siguiente año, casi 11 y pico el siguiente. 2023, primero Dios, la mayoría de las agencias, bancos, dice que estamos creciendo 6%. Y lo que demuestra que nuestra economía, a pesar de ese gran reto y esa tormenta de tormentas, ha venido creciendo, el desempleo ha venido reduciéndose, pero los ingresos de alguna manera han venido también recuperándose y a niveles que ya superan el año 2019. ¿Elogiaría usted entonces a los contribuyentes panameños por su reacción? Yo lo elogio, de verdad. ¿Sí? Que tenemos retos importantes y es donde estamos trabajando de ser la DGI impulsadora del cumplimiento voluntario a través de la explicación, de la educación. Somos un país que hemos tenido carencia de educación fiscal. Estamos impulsando, junto con el Ministerio de Educación y las universidades, hablar de impuestos en las escuelas, en las universidades, porque el contribuyente, la mayoría de los panameños, Julio, no buscan evadir. O sea, hemos identificado, porque no es justo decirlo, claro, es que no saben muchas veces. No conocemos. Eso es perfecto, Lucas. Eso es importante Así dejarlo es. claro. Y los contribuyentes hicieron un gran esfuerzo y hay un reconocimiento por parte de la DGI cuando nos piden, danos un espacio más. Y lo estamos haciendo. Casualmente tenemos una ley Ponte al Día impulsada por el diputado Melchor Herrera nuevamente, en conjunto con nosotros, que vence el 30 de noviembre. Hay una cosa que hemos observado ahora que llegamos aquí al ministerio, a la dirección, perdón. En otros momentos hemos encontrado saturado, casi hacinado el lobby de la Dirección General de Ingreso, la demora, el sudor, pero sin embargo ahorita que hemos llegado, hemos encontrado prácticamente despejada esa área. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, descongestionamos el edificio principal, porque aquí operaba la Administración Provincial de Panamá también. Okay. Lo hemos separado, pero también en la Administración Provincial de Panamá no encuentras esas filas que había antes. Yo recuerdo... ¿Se ha agilizado el servicio? Sí, bastante. Yo recuerdo cuando me tocaba, tuve mi otra versión como abogado, que volveré primero Dios después de terminar este periodo, que había que madrugar para venir a la DGI. Y te daban un papelito. Y si al mediodía no terminaban, perdías la oportunidad. Entonces, eso ha cambiado, va a seguir mejorando, claro, porque la mayoría de los trámites los queremos dejar ese legado de que la mayoría sea digital, que lo hagas desde tu casa. Porque también tengo que reconocer administraciones pasadas que avanzaron en esos temas también. Claro. Nosotros hemos dado continuidad, como el caso de la factura electrónica. Así que hay cosas que han mejorado
y te adelanto como primicia, es muy probable como para principios del próximo año, por lo menos antes de finalizar nuestra administración, el edificio donde estamos, vamos a pasar a otro edificio más corporativo, con una atención, y eso va a ser también un legado ya más visible para los contribuyentes de una atención como debe dar la Dirección General de Ingresos. Porque si aquí, Julio, a mí me dicen que personas llegaban aquí, y a veces han llegado y he regañado, me ha tocado regañar, llegan con un cheque para pagar y se van con el cheque. ¿Por qué? Eso es un tema también de sensibilidad, empatía de los contribuyentes y también de la obligación que tenemos nosotros de recaudar. Claro. Eso no podemos dejar que un contribuyente se vaya y no haga el esfuerzo. Si está haciendo el esfuerzo de pagar, de que no se ha recibido ese pago. Por supuesto. Así que es un tema que estamos trabajando Claro. también. ¿Qué otras medidas de modernización han venido ustedes implementando? Mira, ahora tenemos atención utilizando plataformas como Teams o plataformas como WhatsApp. Las personas pueden escribirnos, estamos ampliando. Tenemos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo de $40 millones que transforma y moderniza la DGI. Estamos en un 35% de ejecución. Vamos a tener un nuevo centro de contactos, más con inteligencia artificial, que va a ayudar a la atención, que así como existe Rosa o existió Rosa, uno le escribe y muchas respuestas van a ser a través de bots ya debidamente calibrados. Vamos a hacer que el ecosistema y por decir así, la experiencia del contribuyente sea una mejor experiencia. Si hoy se dice que estamos mejor, pero podemos estar mucho mejor, estoy seguro que para finales de junio del próximo año, la próxima administración va a encontrar una DGI muy diferente, con más capacidades para que pueda seguir desarrollando, para que el contribuyente panameño, nosotros que contribuimos, tengamos esa mejor experiencia. Esa es la herencia que deja la la herencia, el legado, como dice el presidente Cortizo, un legado de una institucionalidad, un Estado que a pesar de las tormentas de tormentas, va a dejar un legado de una administración pública más eficiente para que los futuros puedan tener menos problemas de lo que heredamos nosotros. Hace un momento hablaba del nuevo edificio en el que van. ¿Dónde va a estar eso? Sorpresa. No puedo andar, pero sí digo, estamos trabajando, no me gustaría decirlo porque del televidente. no lo quiero decir porque también debo respetar los procedimientos Claro. de proceso de adjudicación, esta cosa. Claro. Pero primero Dios va a ser un edificio que simplemente puedo adelantar que está en el corazón del área bancaria para darle esa gran atención a los contribuyentes, mucho mejor, pero también principalmente, Julio, para nuestros servidores públicos. Los servidores públicos tienen que tener un lugar donde puedan sentirse orgullosos, puedan trabajar con ánimo, puedan servir a la patria bien, no rodeado de cajas, no rodeado de que si se rompe una tubería, etcétera, etcétera. Un buen lugar para nuestros servidores públicos y también, evidentemente, para los contribuyentes. Una de las innovaciones que ustedes han incorporado recientemente toca a la factura electrónica. Hemos visto mucho debate sobre este asunto y en algunas informaciones que usted ha dado, hemos visto que también ha habido una gran recepción de parte del público. Vamos a hablar de eso con Publio de Gracia cuando estemos de regreso. Esto es rendición de cuentas. Los argentinos eligen presidente el domingo tras una campaña intensa y marcada por el miedo y el hartazgo. Quien encabeza las encuestas es Javier Milei, un ultraliberal y antisistema que sacudió el tablero político cuando en las primarias de agosto se convirtió en el aspirante más votado. Este economista de 52 años cimentó su popularidad desde la televisión y las redes sociales. Es diputado desde 2021 y propone acabar con lo que califica de casta política parasitaria. El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria. De nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo. Su discurso ofuscado y extremista, que incluye propuestas como dolarizar la economía, acabar con el Banco Central o eliminar el Ministerio de la Mujer, ha cautivado a muchos en un país agobiado por años de estancamiento económico, una pobreza que afecta a más del 40% de la población y una inflación en torno al 140% anual. En el cierre de su campaña, Milei impulsó a sus seguidores a lograr una victoria en primera vuelta, para la que necesitaría obtener el 45% de los sufragios o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el siguiente candidato más votado.
Pero aunque los principales sondeos coinciden en que el libertario obtendrá la mayor votación, no se atreven a pronosticar si logrará vencer en primera vuelta o contra qué rival se mediría si hay balotaje. El segundo en las encuestas es Sergio Massa, representante del peronismo gobernante y ministro de Economía desde hace 14 meses. Abogado de 51 años, ha basado su campaña en una promesa de unidad, en contraste con la disrupción que representa Milei, y promete a sus seguidores que lo peor de la crisis económica ya pasó. Díganle que el 10 de diciembre empieza un gobierno con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta, que tiene la determinación de encarar la reconstrucción de la Argentina. Díganle que lo peor está pasando, que lo que viene es mucho mejor y que lo tenemos que hacer juntos. En tercer lugar aparece Patricia Bullrich, candidata de la coalición de derecha opositora Juntos por el Cambio. Quien fuera ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri se presenta como la mano dura para un país en crisis. Quiero ser presidente de la Nación para sacar a la Argentina del pozo, que sigue cavando masa todos los santos días. Unos 35 millones de argentinos están convocados a las urnas para elegir también la mitad de los escaños a la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Las encuestas prevén que ninguna fuerza retendrá mayoría parlamentaria. El nuevo presidente debe asumir el 10 de diciembre por un periodo de 4 años. Bien amigos, seguimos en esta interesante conversación con el director general de Ingresos, Publio de Gracia. Finalizando el anterior bloque, hablamos sobre la perspectiva de la factura electrónica, pero antes de eso quisiéramos que, señor director, usted nos hablara un poco de esta ley de Ponte al Día que, hombre, está transcurriendo en este instante. Mira, hasta el 30 de noviembre los contribuyentes tienen la oportunidad de un menú de temas. Okay. Principalmente incluimos una novedad, es decir, aquellos contribuyentes que se encuentran paz y salvos y que dicen, oye, yo siempre cumplo y a mí ¿qué me toca? El impuesto de inmueble lo puedes adelantar. Lo del 2024, si lo adelantas del 2023, tienes un 25% de descuento. Okay. Que el impuesto de inmueble de la casa, apartamento... Un 25% de descuento. 25% de descuento. Eso es importante y Por grande. supuesto, claro, significativo. De tasa única, tienes una empresa, una sociedad que estás al día y quieres adelantar tu pago de tasa única, tienes 25% de descuento también. Así que el llamado a los contribuyentes, que es la mayoría que cumplen sus obligaciones, que tienen esta posibilidad con esta ley. Aquellos contribuyentes que aún tienen una situación complicada o están saliendo de la pandemia o producto de los vaivenes de los eventos económicos, que Panamá muchas veces no tiene culpa, sino eso es parte de estar en este concierto de naciones, tienen la posibilidad de condonar el 100% de intereses y recargos si no han cumplido con una obligación, pagando el valor nominal, es decir, lo que debieron haber pagado en su momento lo pagan y terminan sin intereses y recargos. Eso es importante hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Si tienes una multa, cualquiera que sea, precio de transferencia, temas relacionados con facturación, digamos, tienes una multa de $1,000, la multa ahora es $500, hasta el 30 de noviembre. También tenemos temas que hemos denominado fiscalización abreviada, es decir, Julio Bermúdez, contribuyente 8- ¿ustedes qué? 490-8. De Chiricano. 4- y tan. 8-490. ya. 8 Sí. Ustedes de la ciudad de Panamá, usted dice, mira, yo soy contribuyente porque trabajo para el Estado, pero también tengo otros ingresos, Claro. los declaro, yo presenté mi declaración, pero quiero que me revises por si acaso le debo algo al Estado. En vez que el Estado panameño, la DGI, en algún momento pueda auditarte, yo prefiero decir, mira, levanto la mano, audítame, Claro. para ver si yo estoy bien. A paz y salvo. Y si debo algo, la DGI dice, tú por estar voluntariamente que yo te fiscalice abreviadamente, Claro. yo no te pongo ni una multa, simplemente pagarías la diferencia que tienes que pagar. Hay una recompensa por esa Hay una declaración. recompensa de que Claro. la DGI te reconoce que haber levantado la mano y que presentaste tu fiscalización abreviada. Claro. Eso es importante también. Hay un tema de prescripción. Hay personas que han prescrito
porque el Estado a través de muchos años no ha podido ejercer el control de decirle que tiene que pagar, prescribe por ley, pero ellos tienen que solicitarlo. Ahora lo que estamos haciendo es facilitando que sea automático, siempre y cuando se comprometa a pagar los periodos que no están prescritos. Así que es un menú de temas. Hay una valoración. Hay una valoración. El tema, por ejemplo, contribuyente. importante que no se ha destacado. De $350.000 que era la exoneración agropecuaria, Ujú. ahora se subió a $500.000. Entonces eso es una ventaja también para nuestro Y sector una agropecuario. contribución con la seguridad alimentaria del país, ¿no? Exactamente, porque al final, que fue el sector que más creció, que más apoyó, teníamos un presidente, como lo dijo, un presidente del sector agropecuario. Ya no llegaban los barcos cargados de arroz de Guyana, ¿no? Eso pasaba antes. Pero al final es una ventaja, por eso, gracias por la pregunta. A ti, contribuyente, que necesitas que nosotros le atendamos, estamos aquí, oficinas a nivel nacional, a través del sistema ITAX 2, todo listo, en línea, lo pueden hacer. También hay algo sobre las listas de intercambio de información. ¿Qué nos dice de esto? Mira, recientemente la Unión Europea nos mantuvo en la lista de países no cooperadores y es importante hacer una pequeña explicación. Panamá, eso es otro tema que cuando llegamos al gobierno... Nos mantuvo y nos mantiene. Sí, llegamos al gobierno y si no me equivoco creo que fue en el septiembre. 18. En septiembre del 2019, cuando nos tocó ir a la evaluación 2015-2018, Panamá sale como parcialmente cumplidor. ¿Por qué? Dentro de los temas más destacados están que Panamá no había entregado o no tiene la capacidad de identificar el beneficiario final de las sociedades. Exacto. Adivinen, el presidente Cortizo del 2020, trabajemos en esto, se creó el registro beneficiario final en la Superintendencia de Sujetos No Este era un Financieros. programa que venía desde el 18. Venía con mucho el asunto antes. de Panamá Paper. Exactamente, entonces eso es un check. Registro contable, estamos actualmente conversando con el Colegio Nacional de Abogados, con los sectores, para esa obligación que no fue Nito Cortizo ni este gobierno El que creó ese se programa. comprometió con ese tema, y no estoy diciendo que es bueno o malo no haberse comprometido. Creo que Panamá debe cooperar en materia de transparencia internacional fiscal como cooperador de la lucha contra la evasión fiscal global. Por supuesto. Panamá está pendiente en el tema de registros contables, creo yo que estamos muy pronto a terminar, y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo de pedirle al Foro Global de la OCDE, oye, Foro Global, Panamá quiere solicitarte una revisión anticipada para demostrar que Panamá cumple con eso. Y la Unión Europea, obviamente, dice, oye, Panamá ya hizo nuevamente su evaluación, no lo ha hecho, bueno, sí, bueno, tiene que mantenerse. Claro. Entonces es un tema un poco no tan fácil, no es un tema de soberanía, porque el presidente Cortizo ha demostrado que se para firme cuando son temas de Panamá. Claro. Esto no es un asunto de que es contra Panamá o tal cosa, es un tema que tenemos que cumplir los panameños y panameñas y que estoy seguro lo vamos a hacer. Y Panamá no se niega a eso, Panamá está colaborando con Estamos eso. colaborando, la información que tenemos de intercambio de información a la fecha es casi al 100%. Por eso nos sentimos con la capacidad de pedirle al Foro Global, oye, revísame anticipadamente. Así estamos haciendo ese esfuerzo, pero también hago un paréntesis. Gafi es diferente a la lista de la Unión Europea. Claro. Muy pronto, Julio, yo estoy casi seguro, De que vamos a salir. tener una buena noticia en el tema relacionado con Gafi. Mira, es importante lo que dices porque uno conversa con mucha gente y a veces la percepción que le queda a uno es que el país está haciendo el esfuerzo, pero como que estos organismos no responden a ese mismo nivel. No creo, no es así realmente. Ojo, si hay un tema mediático, que Sí. tenemos que solucionar, el efecto de los mal llamados Panama Papers, Sí. los demás papers y la idea de que Panamá aquí es un paraíso. Yo siempre cuando hablo, Panamá no es un paraíso de esos papeles. Panamá es el paraíso biológico, Panamá es el paraíso de oportunidades, Panamá es esta ciudad que cuando la gente viene, oye, ¿qué pasa aquí? Somos los panameños y panameñas Claro. que hemos administrado un canal de manera eficiente gracias a los tratados Torrijos-Carter y que nadie pensaba que lo iba a hacer, lo hicimos. Claro. No es un tema contra Panamá, sí tenemos una vara un poco más alta por el tema mediático, pero cada día estamos demostrando, y si Panamá lo demuestra, y eso lo ven muchos países, y nos dicen de manera técnica, oye, Panamá es diferente. Claro. Pronto Panamá debe estar saliendo de esas Pero en listas. ese mismo, hombre, qué bueno que has tocado el tema del asunto mediático, porque recientemente la Fitch hizo una alusión, ¿verdad?, al paso de la situación económica panameña de estable a posiblemente negativa. Y mediáticamente se dispararon los titulares, inclusive han habido algunos organismos gremiales que han dicho, bueno, dennos informe de cómo es eso. Mira, ¿y qué pasó con Standard & Poor's? Standard & Poor's Y con el Banco Mundial. o el Banco Mundial. Y Oh. recientemente el Fondo Monetario Internacional también emitido. O sea, al final, creo que de manera responsable, nosotros como país, el ministro Alexander escucha a todo el mundo.
Creo que hay una explicación que el ministro ha hecho sobre, aquí no hay ni un maquillaje, como se está tratando, creo que eso fue injusto, con el debido respeto de Fitch, eso nos evalúan y solo respetamos, pero también en el exigimos 19 respeto. este gobierno sí recibió cifras maquilladas, ¿eh? Eso sí tenía mucho colorete. Hubo deudas no declaradas y todo aquello, ¿no? Pero bueno, ya el pasado y al final se hablan de otros temas importantes que Panamá está trabajando. Yo pienso que todo esto es parte también de escuchar. Hay una realidad. Panamá, a pesar de las situaciones de la pandemia, etcétera, etcétera, es uno de los pocos países en la región que tiene grado de inversión. Y ese grado de inversión es un tema que hay que seguir cuidando. Tenemos un ministro de lujo. Creo que tampoco se le ha dado reconocimiento al ministro Alexander por el trabajo que ha hecho. Es un ministro también muy correcto, una persona que pocas veces tú la ves en las cámaras, pero es un hombre que, y no quiero decir que a pesar de su edad, porque sería injusto, pero un hombre con una edad importante que está sirviendo al país y que no ha estado la cantidad de veces siendo ministro y reconocido a nivel nacional y a nivel global. Y creo que tenemos seguimos teniendo un ministro de lujo, una persona muy cercana al presidente Cortizo, que el presidente escucha mucho con atención y que estoy seguro que el tema de Fitch es un tema que hay que atender. Creo que se hace un ruido exagerado, pero bueno, eso es parte de la democracia. Es parte de la democracia y nosotros como gobierno lo reconocemos, pero también deben reconocer lo que sí habla muy bien de nosotros. Vienen buenas. Dentro de todo este proceso hay algo que en efecto ha irrumpido en el escenario fiscal del país con mucha fuerza y es el tema de la factura electrónica. Háblenos sobre esto, cuál es la perspectiva que esto tiene, cómo ha ayudado en la recaudación de ingresos. A ver. Mira, por ahí se dice que esto no es una discusión parroquial de Panamá. Panamá estamos un poco rezagados con el uso de la factura electrónica. A veces nos dice, oye, Costa Rica tal cosa. Costa Rica ya obliga a todo el mundo a utilizar factura electrónica. ¿Por qué no vemos eso también aquí en Panamá? Es por eso que es muy probable, hemos recomendado, la DGI forma parte del MEF, hemos conversado con el ministro Alexander, ya tenemos un decreto preparado para que a partir del 2 de enero del próximo año todas las actividades económicas usen factura electrónica. Hay una transformación, la gente siente, oye, tengo que hacer una inversión, es complicado. Tenemos un facturador gratuito, Julio. Vamos a elevarlo hasta 500 facturas mensuales. Es hasta 1 millón de balboas en venta. Es decir, la mayoría de los micro, pequeños y hasta medianos empresas podrían utilizar la factura electrónica gratuita. Es decir, el Estado panameño a través del gobierno, a través de la DGI, ofrece eso. Hablemos de las ventajas que esto tiene. Y les adelanto, en 3 o 4 meses vamos a tener un app de factura electrónica mucho más fácil de administrar. Ventajas, Julio, muchas ventajas. Enormes. Desde el tema del orden de la DGI, del orden de las propias actividades. El propio control del contribuyente. Es un control, disminuye la evasión fiscal, tenemos información honesta, clara para la trazabilidad. En el caso de una investigación tributaria es más certera, claro. También para los contribuyentes cuando tienen esas cosas, cuando se me perdió la factura, boté tal cosa, se me borró, todos al correo electrónico, cuando van a compartir con el contador para que le ayude con su declaración de renta, la huella ecológica, en fin, tiene todas unas bondades y este es un proyecto de Estado, Julio. Este proyecto inició en la administración pasada, esta administración ha sido correcta en darle continuidad, le hicimos unos pequeños ajustes para actualizarla a las nuevas tendencias, así que ha venido desarrollándose de manera natural. Hemos ido a la mayor cantidad, por decir, a todas las provincias, a explicar, a que los contribuyentes nos escuchen, que este es un proceso. Hemos identificado en estas conversaciones que personas pensaban que no tenían que facturar, pero sí, la obligación de facturar, una campaña, la obligación de facturar es el de 1976. Claro. Que uno lo hacían con equipos fiscales, otro con libreta. En fin, estamos en ese proceso. El presidente nos ha pedido empatía, hablarle a la gente como gente, explicarle en qué consiste este tema, que no es un capricho. Es una tendencia global que inició en Chile hace 15, 20 años. Luego siguió Brasil. Es una factura electrónica que nació en América Latina y ahora se está utilizando, es el tema principal a nivel global para las administraciones tributarias que evidentemente utilizan la información, explotan los datos para un mejor control tributario. Ok, y definitivamente que el propio contribuyente sale muy beneficiado con todo esto. Totalmente, así mismo es. Director, se ha hablado mucho, bueno, ha sido tema obligado a la sociedad panameña la discusión sobre el contrato minero, ¿verdad? Ha habido mucha leyenda sobre este asunto, muchas inexactitudes, ¿no? Y, hombre, en algún momento se ha hecho alusión
a cierta o a una aparente irregularidad en el tema de la contribución que se hereda de este contrato y la relación con la Dirección General de Ingresos. Inclusive ha habido un diputado que ha hecho alusión a la supuesta irregularidad. ¿Qué tiene que decirnos? Como lo dije en mi tuit al diputado Juan Diego Vázquez, no está diciendo la verdad. Es muy fácil decirle... Se han falseado muchas cosas. No, muchas falsedades, y al final a veces uno como funcionario público uno queda como incómodo y a veces uno tiene que reaccionar porque no es justo que esté en la cancha hablando a diestra y siniestra, principalmente cosas falsas. Entonces nosotros como funcionarios también somos ciudadanos y no podemos permitir que le echen cuento a la gente, Claro. que les mientan a las personas, porque está claro en el contrato, Julio, el presidente lo ha dicho cómo va a utilizar los ingresos, el ingreso mínimo, ¿Cómo se va a distribuir? cómo se va a Claro. distribuir. Además, por ley. Exactamente, a través del Fondo del Atlántico, el fideicomiso del Atlántico que se va a crear a través de este nuevo contrato, va a ayudar a... Y dice, no, nosotros hemos dicho que vamos a salvar la Caja de Seguro Social con eso. No se va a salvar con la Caja, hay que tomar otras medidas. El presidente ha dicho, oye, es una decisión... Pero es una importante es muy contribución, importante. ¿cierto? Vamos a ayudar, exacto, vamos a ayudar a nuestros jubilados que ganan menos de los ingresos mínimos. O sea, Claro. los abuelos y papás nuestros van a tener la oportunidad de tener algo más digno. Claro. Y eso es producto de la posibilidad de que nuestros recursos naturales ahora vamos a recaudar 10 veces más. O es probable, siempre y cuando la Asamblea lo Alguien apruebe. ha dicho que inclusive este contrato es peor que el del 97. Así se ha señalado. Eso es falso y creo que eso no es justo para los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que reconocer que esto es mejor. Mira, siempre va a haber algo mejor que otras cosas. Claro. Esta es una negociación. La mina existe. Aquí yo me considero una persona que soy cuidadoso del medio ambiente, que creo en la sostenibilidad. Pero no podemos desconocer con 30 y pico de años estuvo este contrato vigente, Ujú. luego fue declarado De la inconstitucional. forma más irregular. Y nosotros como Estado, el gobierno ha sido responsable Claro. en atender un proyecto de una gran inversión privada que hay que seguir atendiendo, que hay trabajos de mano de obra panameños allí, que hay proveedores panameños dentro de esa actividad y lo que nos corresponde a nosotros es poner el orden jurídico al tema a través de un nuevo contrato, como se está haciendo actualmente y primero Dios debe ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados y va a traer los beneficios. Los que nos están viendo tienen que darle la oportunidad. Yo entiendo que muchas veces estamos en un año preelectoral, está el debate político. Oigan, esto es beneficioso para el país. Estamos a nivel, Julio, de lo que recauda en temas mineros, dos países muy importantes en minas, Chile y Perú, por encima de México. Exacto. Me explico, y con el debido respeto a estos países, pero este contrato está a niveles correctos Del de estándar recaudación internacional. en cuanto a la recaudación tributaria, regalías, entre otros. Julio, antes no pagaban impuestos, no pagaban impuestos complementarios, el Impuestos sobre la ITBMS, renta. impuestos sobre la renta, ahora lo van a hacer. Ah, no, porque antes no lo hacía, ya ese no es el debate. Fue en 1996, estamos en el año 2023, ¿No luego de cree una usted, pandemia. director, que hay un poco de politiquería en este asunto? Ay, definitivamente. Y nuevamente, entendemos eso, es parte de nuestra cultura, pero no jueguen con el bienestar y la posibilidad El de mejores futuro del oportunidades a las personas. Oye, creo que estaba leyendo que probablemente va a ser 8.000 millones de dólares en 20 años que el Estado panameño va a recaudar. Claro. Y en 20 años, en 9 meses, el presidente Cortizo ya no es presidente. Así es. Va a ser otro el presidente, van a Así venir otros. Por lo tanto, decir que esto es un tema para la política, el candidato de X o Y partido, eso es mentira. Inclusive entiendo que queda abierta la puerta para que las otras administraciones, si consideran que hay cosas que mejorar, puedan hacer la negociación si quieren. Exactamente. Al final, Julio, nuevamente hemos sido responsables. Entendemos que vivimos en un país democrático donde personas de esta manera pueden decir cosas, pero nosotros no podemos permitir que se diga algo, primero que todo sea falso, y poder entonces afectar un verdadero debate democrático de ideas y de propuestas para aprobar o no este tema. Estamos entonces en camino hacia el futuro de mejorar todo el sistema administrativo en materia de ingresos, de utilizar esto de la mejor manera hacia la ciudadanía y, digamos, hombre, pasó la pandemia, estamos superando todo este nivel de situaciones. ¿Qué hay? Yo creo y soy un convencido que la Dirección al Ingreso del presidente Cortizo, porque yo
respondo al presidente Cortizo, todos respondemos al presidente Cortizo porque él nos lidera y nos habla. Vamos a dejar, como establece el plan de acción, una Dirección General de Ingresos con una mejor atención a los contribuyentes, más transparente, que realmente sea una institución modelo para otras administraciones tributarias, convencido que vamos también a demostrar nuestra transparencia internacional global. En fin, va a ser una Dirección al Ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas con más capacidades y primero Dios también para los funcionarios que están en la DGI, mayor beneficio también para ellos. Amigos, hemos conversado hoy con Publio de Gracia, el abogado Publio de Gracia, quien es el director general de ingresos del país. Gracias por su intervención y será hasta la próxima. Un gusto.